Bueno, muchachos, entonces vamos a ver aquí cómo la membrana celular está compuesta por varias estructuras. Entonces, la membrana celular, como decíamos, se conoce también con el nombre de membrana plasmática, es la que está envolviendo el citoplasma y le confiere unas propiedades especiales, digamos, a esa célula. Listo, pero vamos a ver primero cómo está compuesta esta membrana. Entonces, como dijimos, envuelve la célula y está compuesta principalmente por fosfolípidos y proteínas. Entonces, tiene muchas proteínas y muchos fosfolípidos, que incluso cuando uno habla de los fosfolípidos, puede redundar a decir son los fosfolípidos de la membrana. También tiene colesterol, otros lípidos y también tiene carbohidratos. Vamos a verlo. Miren aquí qué tan bonita se ve una membrana celular. Aquí vemos pues una foto que saqué de alguna parte de internet, la pusimos aquí y nos muestra la membrana celular. Entonces vemos que hay aquí arriba una capa de lípidos y otra capa de fosfolípidos aquí abajo. Por eso decimos que la membrana celular es una doble capa de lípidos o una bicapa lipídica, y además vemos que hay también en su estructura, ¿cierto? O en su espesor hay proteínas. Entonces hay proteínas y fosfolípidos, los constituyentes más abundantes de esa membrana celular. Sigamos. Entonces vamos a hablar de los lípidos o más bien de los fosfolípidos de la membrana. Entonces decíamos que la membrana es una bicapa lipídica, una doble línea de lípidos que se extiende a lo largo de toda esa superficie de la célula, ¿ya? Y nos dicen, interpuestos en esa capa, en esa doble capa de lípidos, hay proteínas de gran tamaño, ¿ya? Y decíamos que esa bicapa de lípidos está compuesta de fosfolípidos. Vamos a ver cómo son los fosfolípidos. Aquí vemos un esquema de los fosfolípidos de la membrana. Perdón, yo muevo un poquito la cámara para que me quede un poco mejor. Ay, perdón, sí, pero bueno, sigamos, que aquí así vamos bien. Entonces vemos que son los fosfolípidos de la membrana. Entonces tiene un grupo polar, un fosfato, que le llaman fosfo, ¿cierto? Y un glicerol. Entonces esa cabeza, ¿cierto?, la llamamos una cabeza polar y tiene fosfatos principalmente. Claro, pues que tiene un grupo polar, fosfatos y glicerol. Esos grupos fosfatos son diferentes y la esquematizamos, o se esquematiza generalmente así, como con este círculo, con un círculo, con una esfera, ¿ya? Entonces es una cabeza polar y es una cabeza que es hidrofílica, o sea, es soluble en agua y tiene dos colas, una y dos. Como podemos aquí ver estructuralmente, son dos capas o dos cadenas de ácidos grasos. Esos ácidos grasos, lógicamente, no son polares, ¿cierto? O sea, que no, o sea, son hidrofóbicos, o sea, no son solubles en agua. Entonces, cuando usted junta o sea, varios fosfolípidos, se van a unir, van a formar esta estructura. Entonces, muchos fosfolípidos entonces se unen por sus cabezas, las cabezas quedan hacia afuera, o sea, en contacto con el agua, las colas se disponen unas juntas con otras, como son hidrofóbicas, entonces forman, esta estructura. Entonces, en un ambiente acuoso tienden a orientarse encontrando sus cadenas de ácidos grasos o poniendo en contacto sus cadenas de ácidos grasos, y las cadenas polares van a quedar en contacto con el agua. Entonces, así es que se va a hacer la membrana celular. Entonces, miremos que esta puede ser la membrana celular. Esta es la membrana donde decimos aquí adentro sería el citoplasma, y aquí afuera, que también es acuoso, sería el intersticio o el líquido extracelular. Perfecto. Aquí vemos, es la orientación de una doble capa de lípidos. Entonces, muchos fosfolípidos, ¿sí? Entonces, toman esta orientación y forman membranas. Perfecto. Lo que decíamos, la cabeza polar es hidrofílica, ¿ya? O sea, es lipofóbica. Y la no polar, que serían las colas de esos fosfolípidos, serían hidrofóbicos, o sea que serían lipofílicos. Esto es muy importante porque le confieren propiedades de permeabilidad a la membrana. ¿Cuáles propiedades de permeabilidad? O sea, dejan pasar libremente lo que es soluble en grasa o lo que es liposoluble, como es, aquí lo tenemos, que el CO2, ¿sí?, el oxígeno
por ejemplo el alcohol. Entonces penetran con facilidad la membrana, o sea, penetran fácilmente, pasan, o sea, como decimos coloquialmente, como Pedro por su casa, o sea, pasan directo, ¿ya? En cambio, lo que es soluble en agua no pasa fácilmente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque entonces lo que sería, si la célula o la membrana necesita que pasen cosas que son hidrosolubles, como son los iones, necesita de ciertos canales o ciertas estructuras que permitan ese paso. Por eso decimos entonces que la membrana celular tiene proteínas. Aquí vemos pues este dibujo en el cual hay fosfolípidos, pero también hay membranas, y las membranas cumplen muchas funciones, entre ellas los canales. ¿Ya? Las membranas, o en las membranas, los fosfolípidos más abundantes son los fosfolípidos que contienen un material llamado colina. En este caso, entonces serían, por ejemplo, la fosfatidilcolina, llamamos lecitinas, o también hay uno que se llama la esfingomielina. Bueno, entonces en los fosfolípidos de membrana, digamos que por abundancia están en ese orden. Entonces hay fosfolípidos que contienen colina, la fosfatidilcolina, esfingomielinas, hay fosfolípidos que contienen aminas, entonces los llamaríamos aminofosfolípidos, unos que tienen glicerol, otros que tienen inositol, etc. Entonces, digamos que en abundancia estos serían los fosfolípidos más importantes o más abundantes en la membrana. ¿Listo? Los fosfolípidos en la membrana no solamente regulan el paso, sino que tienen un papel muy importante digamos, dentro de esa célula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sirven para llevar mensajes, ¿sí? Por decir algo, tienen un papel muy importante en procesos de comunicación o procesos de transducción celular. O sea, un montón de procesos que se hacen dentro de la célula. Una célula recibe un mensaje de otra, ¿sí? Y entonces la célula, después de recibir ese mensaje de la otra célula, debe actuar, ¿ya? Y entonces esos fosfolípidos llevan mensaje desde la membrana hacia el interior de la célula. Miremos, por ejemplo, aquí. Digamos que por medio de fosfolípidos de membrana, ¿sí? De fosfatidilinositol, entonces va a ir a funcionar, ¿cierto? Y va a venir acá al retículo endoplásmico a estimular esa organela celular para que se libere calcio para distintos procesos. Entonces, no solamente esos fosfolípidos de membrana, como los vemos aquí, están haciendo parte de la estructura, sino que dependiendo de ciertos estímulos que se hagan en las proteínas que cumplen, digamos, funciones de receptores, ¿cierto? Como de antenas que reciben la señal de las células, entonces va a ir a estimular algunos fosfolípidos de la membrana. Esos fosfolípidos van a venir y van a intervenir en procesos bioquímicos diversos de la célula. Todo depende de cada célula. Perfecto, entonces por eso decimos, me voy a devolver otra vez, que tienen procesos importantes en la transducción celular. Entonces nos dicen, por eso escribimos aquí, que al ser dividido, ¿sí?, por un receptor activado, la fosfolipasa C, entonces nos dice, libera inositol trifosfato y diacilglicerol. Entonces ese inositol trifosfato va a la citoplasma de la célula, activa en el retículo endoplásmico para liberar calcio almacenado. Ya, era lo que decíamos acá, mírenlo acá, ¿cierto? Entonces, fosfatidilinositol trifosfato viene, estimula la liberación de calcio. ¿Para qué esa liberación de calcio? Pues para muchos otros procesos que tiene la célula. Pero es un ejemplo para que sepamos que esta membrana celular es una membrana, digamos, muy viva, esta es muy dinámica. No solamente regula el paso, sino que también es importantísima en muchos otros procesos. La membrana celular entonces también tiene colesterol. Ese colesterol es uno de los principales constituyentes de la membrana y hemos dicho, o dijimos antes, o hemos dicho de pronto en otros videos, que funciona como un estabilizador de la membrana. Nos dice que tiende a mantener la fluidez de esa membrana. Perfecto. Y entonces también, fuera de eso, esos lípidos o ese colesterol están unidos a algunos carbohidratos. Entonces lo decimos glucolípidos o glicolípidos.
no son muy abundantes, pero tienen unas funciones muy importantes. Entonces, esos glucolípidos, o sea, lípidos unidos a glucosa, cumplen papeles, por ejemplo, de receptores. Miremos aquí, este es un esquema donde nos muestran la doble capa de lípidos y nos muestran receptores de carbohidratos, ¿sí? que son carbohidratos unidas a proteína, entonces podríamos llamarlos glucoproteínas, y si están unidos a los lípidos se llaman glucolípidos. Entonces forman o cumplen función de receptores. Y como decíamos anteriormente, las proteínas, que son un componente más abundante de la membrana celular, ¿sí? tienen muchas funciones. Las proteínas, en la membrana hay enzimas, hay proteínas que cumplen papel de transporte, hay proteínas que cumplen papel de receptor de señales de otras células, o también, digamos, neurotransmisores en las neuronas. Entonces podríamos dividirlas en proteínas integrales o intrínsecas y proteínas periféricas o extrínsecas. Las integrales atraviesan todo el espesor de la membrana, en cambio las periféricas no atraviesan en su totalidad. Miremos aquí esta foto, que es de un libro pues muy famoso, ¿sí? tomada de ese libro, y miremos que aquí hay una proteína que atraviesa el espesor de la membrana, otra que atraviesa. Estas son las proteínas que llamamos proteínas, ¿ya? integrales, ¿ya? O sea, que atraviesan toda la membrana celular, ¿ya? Entonces pueden ser canales, pueden ser bombas, ¿sí? Pueden ser cargadores, o sea, cargan sustancias de un lado a otro de la membrana, receptores químicos, y entonces permiten, o sea, si son canales, permiten el paso de moléculas, por ejemplo, de moléculas que son hidrosolubles, perdón. Recuerden que la membrana, lo que es hidrosoluble, no lo deja pasar, ¿ya? Bueno, miremos aquí, entonces, proteínas, miremos una proteína integral que puede funcionar como un receptor, y miremos aquí una proteína periférica que también cumple papel pues, puede ser de receptor, ¿cierto? En señales, en procesos de transducción celular, etc. Bueno, importante entonces que decíamos, perdón, que las proteínas entonces pueden ser periféricas, generalmente son proteínas de adhesión algunas, ¿sí? O pueden funcionar como enzimas, decíamos ahora. Ya, las glucoproteínas decíamos que al igual que los glucolípidos se localizan principalmente en la superficie externa de la membrana y cumplen el papel, esta fotico si es más, o sea, nos dice más, nos dicen que esas glucoproteínas cumplen un papel de receptores para unirse a otras células, para unirse a bacterias, virus, toxinas, etc. Entonces, nos sirve como receptores celulares, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta. Entonces, acuérdense, doble capa de lípidos, fosfolípidos, las proteínas de la membrana, cuáles son los principales fosfolípidos, y entonces las glucoproteínas, ¿ya? Entonces, recordemos, dejemos aquí, qué pena pues haber saltado tanto. Yo pienso que es bueno que dejemos aquí para que volvamos pues vuelvan a ver el video si les queda algo poco claro, y si cualquier cosa, entonces nos vemos en clase o nos vemos entonces en alguna asesoría si la necesitan. Muchachos, que les vaya muy bien, espero quede muy claro lo de la membrana, porque entonces ya después vamos a ver cómo es el paso de sustancias a través de ella. Como les digo, nuevamente saludos, que les vaya muy bien, hasta pronto, chao.